más de 258 millones de personas se encuentran hoy fuera de su lugar de origen y se encuentran en la búsqueda de protección de sus derechos y ayuda para reconstruir sus vidas. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, estamos con ustedes de vuelta y les hicimos esta introducción al tema de la gobernanza y la migración, la manera como se está viendo desde los gobiernos y la manera como se está viendo hacia lo interior, hacia todos los niveles de los niveles administrativos, jurídicos de los gobiernos, de los estados en los diferentes países de la región y del mundo quizás. Nosotros hemos invitado para que nos dé luces sobre el tema a Natalia Devandi, quien es investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Río Negro, en Viedma, es coordinadora del eje Migración y Asilo de la Red de Derechos Humanos del CONICET, trabaja en investigación académica y aplicada sobre la movilidad humana internacional. Profesora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Le damos la bienvenida a este programa Migrantes. Es un honor para nosotros contar con usted para que nos dé luces sobre este tema de la gobernanza y la migración. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio tan importante. Muchas gracias a usted por acompañarnos, profesora. Estábamos hablando de las miradas que se hacen desde los estados en América del Norte, América Latina y también en Europa, por supuesto. Y la verdad que es un tema bastante complicado, sobre todo porque se viene hablando de gobernanza y migración no de tiempos recientes, sino desde mucho tiempo. Y decíamos en el bloque anterior que de acuerdo a las investigaciones de la OIM, el 3% de la población migrante está produciendo el 9% del Producto Interno Bruto en el planeta, lo cual es un número muy importante. Sin embargo, las migraciones no se pueden manejar, para usar un término amable, no se pueden manejar, se están rechazando y se generan muchas situaciones, pero no solamente en las fronteras, digamos que hacia lo interno de los países hay situaciones críticas que se pueden narrar de las migraciones, sobre todo las migraciones más recientes que están llegando. ¿Usted qué criterio le merece estas situaciones que están pasando? Bueno, sí, es un debate relevante y muy actual, y mi perspectiva tiene que ver con que en realidad el problema está en querer gestionar. Digo, no porque esté mal gestionar, hay que gestionar nuestras realidades cotidianas y el Estado debe gestionarla, pero se parte de querer gestionar un problema, cuando en realidad la migración no es un problema, la migración es un hecho y un derecho. Entonces ahí parto de una distinción en la que, está históricamente situada en la concepción del Estado, ¿no? El Estado como productor, de hecho, de estas fronteras y que delimita la condición de la extranjería, digamos, cada Estado va a definirlo y ahí es donde entra en juego y tensión esta mirada de la migración como un problema o la migración como un derecho. Y la migración tomada como un derecho humano, trasciende el problema, lo va a bloquear, lo va a eliminar, porque simplemente va a formar parte de toda la gestión que los estados deben hacer de sus poblaciones, de sus habitantes en términos de derechos. Entonces, ahí creo que el desafío que tenemos como académicos, como organizaciones, es lograr romper ese muro de pensarlo como un problema y si no, ejercerlo como un derecho. Sí, la verdad que la experiencia en migración la hay desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y el tema es que hasta ahora se han hablado de la migración ordenada, como dice usted, se ha hablado de gestionar
se ha hablado de migración regular y eso genera la posibilidad de considerar también migraciones irregulares y por supuesto que deriva en este concepto de migraciones ilegales y uno lo ve en los medios de comunicación y en diferentes lugares. Pero no hay unas respuestas que no sean, por lo menos hasta ahora, visibles. Quizás algunos países sí, usted me podrá decir, o quizás hay algún país que sea ejemplo en temas de gobernanza migratoria, pero hasta ahora las miradas más frecuentes, más recurrentes son miradas seguritistas, y estas miradas seguritistas de blindar las fronteras generan primero un escenario de que la gente tenga que buscar otras opciones por dónde pasar, porque necesitan, por supuesto, dignificar sus vidas. Y estas miradas seguritistas están probadas en la realidad que han fracasado como medida de atención o de gestión, como le dijo usted, para las diferentes migraciones que hay. Vamos a poner en un supuesto caso hipotético, profesora. Usted está sentada con diferentes gobernantes del mundo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ellos tendrían que oír? ¿De qué manera para poder trabajar con la migración? Tenemos la historia, tenemos los casos, tenemos la realidad bofeteándonos, pero tenemos una situación que no hemos podido corregir. ¿Por qué sucede? Sí, bueno, yo creo que hay múltiples cosas. Si tuviera que sentarme con varios gobernantes, lo primero que le diría es, existen instrumentos internacionales de derechos humanos que hemos acordado y existen datos empíricos, ustedes acaban de nombrar algunos, como los que da la Organización Internacional de las Migraciones, que muestra cuál es en realidad el aporte neto económico de la migración, y que da lugar a sacar esos grandes mentiras y problemas que le adjudican a la migración. Y está lleno de datos. Nosotros acabamos de terminar de sacar esta encuesta nacional migrante que hicimos en Argentina, la primera encuesta nacional migrante que la hicimos desde el CONICET, pero con más de 38 organizaciones de migrantes que nos acompañaron y un gran equipo de activistas y de investigadores. Y ahí hay muchos datos que nos permiten responder la mayoría de esas preguntas. Porque es falso que el migrante y la migrante sean personas que están en tránsito. No, formamos parte de los países donde nos instalamos. En la mayor parte de las personas que encuestamos dice querer quedarse y continuar su vida en Argentina. La mayoría ya tiene parejas argentinas, hijos e hijas que nacieron en este país, con lo cual ese concepto y ese tratamiento del migrante es temporal, es caduco. Entonces un poco lo que hay que romper es los prejuicios cuando se construyen esas otredades del desconocido, del extranjero, y eso, bueno, tiene que ver con políticas de educación, con políticas de comunicación y con políticas de integración que efectivamente incorporen en términos de habitantes y de ciudadanía ampliada a todas las personas que están presentes en un territorio. Y que es menos costoso. Las políticas securitarias son muy caras. Eso hubo varios estudios en Europa, por ejemplo, del costo de la maquinaria. Yo lo trabajé en mi tesis de doctorado, de hecho, la maquinaria de la expulsión. Es mucho más costoso que los procesos de integración, sobre todo porque la población migrante participa y colabora mucho al PBI y a la producción de un país. Sí, recuerdo la encuesta, estuvimos con ustedes trabajando con ellos desde Arepa Viva también, y nos pareció una oportunidad muy importante, porque se supone que de estas encuestas debe salir alguna referencia o debe ser una referencia para el Estado Nacional, para los estados provinciales y municipales, para aplicar las políticas sociales de lo cual usted estaba hablando. ¿Cuáles son las políticas activas que hay ahora en la República Argentina y quizás otros países de la región, si usted tiene conocimiento, respecto a los migrantes? A ver, la República Argentina, comparada con otros países de la región y del mundo, tiene una normativa de avanzada en relación a las migraciones, porque
como ya sabemos, la ley 2571 incorporó el derecho a migrar como preámbulo, ¿no? como formato de lectura. Y después habilitó el acceso a derechos de manera universal para las personas migrantes, es decir, la universalidad del acceso a la educación y a la salud. Cuando vamos a la encuesta, vemos reflejado eso. Vemos que, por ejemplo, la verdad que los datos de problemas de acceso a la salud no son tan graves, es decir, no vemos que haya un porcentaje muy amplio de personas con problemas de acceso a la salud. Sin embargo, vemos que hay todavía una brecha importante entre la teoría y la práctica. Entonces, a ver, bueno, podemos diferenciar también momentos de las políticas migratorias. Ahora estamos transitando un momento que podríamos llamar beneficioso, si se quiere, porque, bueno, se logró anular ese DNU tan dañino que había corrompido la normativa migratoria y que nos vuelve a colocar en una lectura y una perspectiva de derechos. Uh-huh. Después las prácticas, bueno, se están también, entendemos que desde la Dirección Nacional de Migraciones se está mejorando el acceso a la documentación que durante algunos años estuvo muy complicado para sobre todo algunos colectivos migrantes. Pero bueno, la migración es dinámica y nos interpela día a día, nos interpela con nuevas dificultades. La pandemia nos trajo un nuevo problema, ¿no? Les varades, las fronteras cerradas, no van a detener a las personas que necesitan salir de sus países por las fronteras cerradas con COVID o sin COVID. Entonces, bueno, ahí tenemos la necesidad de que los países sean activos y sean dinámicos en su respuesta. Claro. Y sí. Sí, estábamos nosotros haciendo un abordaje recientemente desde acá, desde nuestro programa, tratando de preguntarle, aprovechando el momento electoral, un poco ver si los diputados de la provincia, los que vienen por cargo de elección popular, tenían alguna mirada sobre las migraciones y sobre todo los migrantes, de cómo es, si tienen algún tipo de referencia. Y la verdad que algunos sí, otros no, como me imagino que es legítimo, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que es el momento de que las diferentes provincias, los municipios, empiecen a hablar del tema de la migración como un aporte a la solución de los problemas que traen estas personas y a fin de que puedan ser más rápidamente productivos al país de destino donde lleguen? Sí, definitivamente. Justo tocaste un tema que iba a comentar antes y se me pasó, que tiene que ver con la dimensión local de la migración, que es fundamental. Por suerte, ahora, pero es muy reciente, en Argentina se están abriendo institucionalidades, áreas dedicadas a la migración a nivel local, en el nivel de las provincias, de los municipios, porque los mayores brechas que encontramos entre esa normativa o esa mirada de la migración nacional, por supuesto hay otros problemas, ¿no? Pero la brecha del acceso a derechos tiene que ver con la dimensión local, que ha sido poco incorporada en Argentina, por ejemplo. Y definitivamente es en el espacio de lo local, donde vivimos, donde transitamos, donde llevamos a nuestros hijos a la escuela, donde compramos, donde trabajamos, donde entran en juego, donde nos atendemos en la salud. Entonces, es ahí donde los gobiernos locales tienen que empezar a trabajar en esta mirada de incluirlos, de empoderarlos, de hacerlos parte, porque además, hasta por una mirada, primero por una mirada de derechos, pero además por una mirada práctica, esta de gestión que vos decías al inicio. Son personas que están ahí, cuando yo hablo de un hecho, es que están ahí, viven ahí, trabajan en esos lugares y se van a quedar, con lo cual la única solución es incorporarlos en las cadenas productivas, integrarlos en la forma y en la estructura social para no generar rupturas sociales, dinámicas, y porque todo lo demás es más costoso en términos sociales, en términos económicos. Entonces, bueno, sí es el momento de ir pensando mucho en ese diálogo entre lo global y lo local, y hay ahora cada vez
mejores prácticas en muchos municipios, y es el momento de eso, de integrar a las personas migrantes a los diálogos locales, de las comunidades, donde participan y forman parte, ¿no? Sí, profesora, ahora estaba viendo también la OIM y hay otra organización que están haciendo una especie de proyecto de interiorización, lo cual me resulta bastante importante, y por eso también queríamos hablar con los responsables de las políticas públicas, por lo menos acá en las provincias donde nosotros estamos. Y sí, también concordamos que es el momento de que podamos hablar de migrantes, que podamos hablar de migración. Ustedes hacen estas encuestas, ustedes son el órgano más significativo en este tipo de trabajo, y hacen estas encuestas. ¿Cuál es el impacto que tienen estos trabajos en la operatividad del gobierno nacional para la atención o para la gestión con migrantes? Bueno, a ver, te comento un poco. Esta encuesta es la primera encuesta nacional migrante que hacemos, y la hacemos con una mirada que es un poco novedosa. Hasta ahora no ha habido una encuesta como esta, es decir, que trate de ver la situación de las personas migrantes a nivel de todo el país, sobre el acceso a derechos en términos amplios, esas preguntas que a las y los migrantes nos interesan. Entonces, es novedosa, y de hecho se hizo desde una perspectiva de derechos, y se hizo desde una perspectiva de articulación integral con la sociedad civil, con las organizaciones de migrantes, con lo cual ahí tenemos un desafío importante, que es los resultados acabamos de sacarlo, y la idea es empezar y el objetivo de estos resultados era empezar a articular con el Estado, empezar a hablar con las distintas áreas, llevar esto que vos decís, es el momento, sí, es el momento de que cada uno de nosotros y de nosotras nos apropiemos de estos datos para hacer en nuestros ámbitos locales y nacionales incidencia en las determinadas áreas, ver por qué las personas haitianas tienen ese nivel de dificultades de acceso a la documentación, por qué la violencia o las discriminaciones en el caso de las personas afrodescendientes se exacerba de la manera que se exacerba, llegando casi a más de un 90% de personas que perciben discriminación contra ellas. Entonces es el momento y ese es el objetivo de la encuesta, y creemos que va a ser utilizada para eso. Ya estamos moviendo estos datos, hay una escucha. Yo sí reconozco eso, hay mesas de articulación que se han formado desde otros espacios, y hay una escucha desde muchísimas áreas de gobierno, tanto nacionales como en las localidades, a este diálogo. Así que es propicio el momento, hay que entablarlo. Sí, excelente. Bueno, y seguramente este instrumento, esta encuesta, ustedes lo van a repetir cada cuánto tiempo. Mira, estamos pensando, ahí hay que sopesar varias cosas, ¿no? Por un lado, el cansancio de los entrevistados, ¿no? A las personas migrantes muchas veces les cuesta hacer algo así como objeto de estudio. Ahora son parte, porque esto se hizo con los colectivos migratorios, pero es verdad que no se puede abusar tampoco de las vivencias y de las perspectivas. Y también, por otro lado, ha sido un trabajo monumental, y quisiéramos en nuestra próxima edición romper una barrera y que no sea solamente virtual. En este caso fue una encuesta enteramente virtual, y quisiéramos poder acceder territorialmente. Entonces, la verdad que no estamos muy seguras cuándo va a ser la siguiente edición. 2 años o 3 años sería como máximo el tiempo estimado. Excelente. Bueno, profesora, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para ayudarnos a comprender y para mirar qué se está haciendo desde Argentina, desde las investigaciones hasta la praxis social, hasta la operatividad del Estado. Le agradecemos mucho, y que quisiéramos pedirle, si no es mucha molestia, que en futuras ocasiones que podamos hablar de este tema, poder contar con usted como invitada nuevamente a este programa. Un placer, un gusto, cuando quieran. Es lo que necesitamos, escucharnos unos a otros, así que está buenísimo. Bueno, muchas gracias, profesora. Le agradecemos su tiempo.
Era la profesora Natalia De Bandi quien nos acompañó y que nos daba luces o nos dio luces sobre cómo es la gobernanza migratoria en Argentina. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Sí, así es la vida del emigrante que dejó todo atrás para seguir adelante, Dios mediante. La cosa algún día cambia y regrese a su tierra de donde nunca debió marcharse. Sí, así es la vida de estas personas que cuentan años, meses, días, inclusive horas para reunirse con su gente que tanto añora, pues es lo que su corazón a gritos implora. Sí, esta es la vida del emigrante que dejó todo atrás para seguir adelante, Dios mediante. La cosa algún día cambia y regrese a su tierra de donde nunca debió marcharse. Sí, así es la vida de estas personas que cuentan años, meses, días, inclusive horas para reunirse con su gente que tanto añora, pues es lo que su corazón a gritos implora. Ahora estás del lado acá y con una mejor vida, más a la hora de comer piensas que come tu familia. Una mini llamada te llena por un momento, más la nostalgia te invade a medida que pasa el tiempo. Ahora desde aquí es que vemos y valoramos todo aquello que tuvimos y que nunca notamos. Estamos a veces tan ocupados que olvidamos darle amor a toda la gente que en realidad amamos.